El chillido de los muertos. Esta es una historia que contamos reunidos en familia y nos sorprendió a todos lo que mi madre aguantó. Procuraré no mencionar sus nombres para resguardar su seguridad. El lugar donde se llevaron a cabo los hechos es el mismo por si alguien desea investigar. Solo se cambiarán algunos detalles. En épocas decembrinas, nos reunimos solamente los miembros de nuestra familia a platicar de cualquier tema. Mientras cenábamos, comenzamos a platicar historias de terror y suspenso. Y cuando llegó el turno de mi madre, no creímos lo que nos contó. Y lo que más nos convenció fue que mi abuelo, que también estaba allí, nos comentó que él también vivió esa situación junto a mi madre. Por ello, aseguraba que todo era verdad. Mi madre creció en un poblado cercano a un área de conservación natural llamado Río Frío. Muy seguido, la gente buscaba un lugar donde pudiera descansar y acampar en medio de la naturaleza, y como se trataba de un lugar muy apartado de la civilización, llegaba mucha gente el fin de semana. Pero todo cambió cuando un día se perdieron un par de jóvenes y no las volvieron a ver jamás. Se dice que se internaron en el monte y se perdieron. Existen rumores de que algún animal se los pudo haber comido, pero ya tiene bastante que no se veía animales salvajes cerca de allí. Pero lo que mi madre nos llegó a contar es que en el poblado en el que ella vivía había una casa antigua y abandonada, en la cual se llegó a ver a alguien con el rostro desfigurado. Por las noches metía bultos allí. Nadie en el pueblo se atrevía a investigar por miedo a que les pasara algo. Un día, cuando mi madre regresaba sola desde la escuela a la casa, tomó un atajo para llegar más rápido. Hacía un poco de aire. Ella estaba tranquila caminando cuando a un lado de ella alguien le dijo: «Hola». Ella escuchó como si una persona estuviera parada a su costado y le hablara al oído. Se desconcertó y miró a su alrededor. Respondió el saludo, pero no encontró a nadie. No quiso quedarse y apresuró el paso. Los días pasaron y a mi madre se le olvidó aquella situación y nuevamente tomó el mismo atajo de antes. En el mismo tramo, esta vez escuchó que le decían: «Ayúdame». Se detuvo, estaba muy segura de lo que había escuchado, así que buscó alrededor y preguntó en voz alta en qué podía ayudarles, pensando en que se encontraba alguien cerca. Mi madre se desconcertó, pues se trataba de una mujer quien le hablaba. Logró identificar de dónde provenía, se apartó del sendero y se adentró un poco a la maleza del monte, y después de un momento se dio cuenta que se encontraba muy cerca de la casa abandonada. Mi madre tuvo la sensación de que estaba escuchando a los muertos hablarle, así que se retiró de allí rápidamente y se fue corriendo hacia la casa para contarle a sus padres. Le prohibieron tomar nuevamente el atajo, y menos aún que se estuviera desviando del camino. Aún así, su padre le comentó que la acompañaría para cerciorarse de que no hubiera algo de qué preocuparse. Decidieron que saldrían a la mañana siguiente a inspeccionar el lugar. Esa noche, mientras mi madre dormía, su cama se movió. Esto provocó que despertara, pensando que su padre se había sentado en la orilla para despertarla. Cuando despertó, vio un bulto encorvado sentado en su cama. Después, esa cosa desapareció. Ella se tapó con las cobijas hasta la cabeza y comenzó a orar, pero aún tenía la sensación de que alguien estaba allí. Escuchaba una respiración muy fuerte sobre ella a través de las cobijas. Era un anciano, el cual abrió la boca y le pidió luz. Mi madre se volvió a cubrir, pero algo le jaló las cobijas desde los pies, dejándola sin nada. Así que usó su almohada para cubrir su cabeza y comenzó a rezar. A la mañana siguiente, tenía la cobija nuevamente sobre ella. Al parecer, se trató de una pesadilla por estar pensando tanto en ese tema. Se dio cuenta que eran las 6 de la mañana, así que decidió prepararle algo a su padre para el desayuno. Mientras estaba preparándolo, tenía una sensación inquietante en su espalda. Podía sentir la presencia de que alguien estaba parado detrás de ella. Quiso hablarle a su padre, pero las palabras no le salían. Incluso sentía que se estaba ahogando y el aire le faltaba.
y cuando estuvo a punto de llorar, escuchó los pasos de su padre bajando las escaleras. Al entrar a la cocina, saludó a mi madre y la liberó de ese trance. Su padre le preguntó si se encontraba bien, y ella, muy asustada, le contó lo que acababa de sucederle. Él le dijo que quizá lo estaba imaginando porque había pasado una muy mala noche. Más tarde salieron de la casa antes de las 7 y cuando atravesaron la cochera, mi madre volvió a sentir ese escalofrío de la cocina. Miró a su alrededor, pues comenzó a escuchar que alguien se quejaba. Fue un sonido fuerte y triste a la vez. Corrió con su padre y lo abrazó. No tenía el valor de voltear hacia atrás. Cuando llegaron al atajo que tomaba mi madre, el sol apenas estaba calentando el monte. Se quedaron un rato en silencio esperando escuchar algo. Mi madre aún tenía los nervios destrozados por lo que había pasado. Y cuando creyeron que no pasaría nada, los dos escucharon la palabra ayuda. Esta voz los llevó hasta la casa entre la maleza. Un olor putrefacto se apareció alrededor. Su padre le pidió que le esperara apartada de la casa, y él investigaría el lugar. Mi madre comenzó a escuchar con más intensidad las voces de más personas que le pedían ayuda. Repetían nombres e incluso algunos gritaban insultos. Ella tenía los ojos cerrados con mucha fuerza e intentaba repasar sus oraciones en la cabeza. En eso sintió una fuerte sacudida en sus hombros. Abrió los ojos y su padre la observaba. Le preguntó si se encontraba bien, y ella le dijo que sí, pero que ahora escuchaba las voces con más fuerza. Él le dijo que era necesario que buscaran ayuda, pues había algo muy malo dentro de esa casa. Esa tarde, decenas de patrullas policíacas y personal del ejército arribaron al pueblo. Descubrieron a varias personas desaparecidas sin vida en el lugar. Muchos de ellos tenían meses. Pasó un tiempo para que las cosas se tranquilizaran, pero para mi madre no fue así. Por las noches y desde que fueron encontrados todos los cuerpos, ella recibía la visita de alguien. Le pedían ayuda y no sabía cómo brindárselas. Además, no tenía idea de cómo decirle a sus padres o si era necesario buscar quien le ayudara. Esto la estaba superando. Llegó el fin de semana y el sacerdote que acudía a la comunidad a celebrar misa regresaría después de un periodo de ausencia. Cuando concluyó la ceremonia, fue el sacerdote el que se acercó a mi madre y le pidió hablar con ella. Él le comentó que desde que llegó al pueblo se dio cuenta de que había algo diferente en el ambiente. Después de un rato de hablar, el sacerdote le comentó que se llevara todas las veladoras que pudiera de la capilla. Él se las regalaba para que fuera a prenderlas al sendero donde escuchó las voces. Un poco más animada, mi madre, y sabiendo que podía hacer algo, se llevó las veladoras. Por la tarde, mi madre llegó al sendero y se sentó a la sombra de un árbol. Comenzó a encender cada una de las veladoras. De pronto, escuchó las voces de siempre. Una a una, encendió las 30 veladoras. El aire en varias ocasiones las apagaba y ella las volvía a encender, pero se dio cuenta que no era el aire, sino más bien las ánimas que se acercaban por su luz. Llegó a oscurecer y lejos de sentir miedo, ella se sintió libre y satisfecha. Desde ese entonces, mi madre dice que sí cree que existe otra vida, que hay otras dimensiones y que tal vez nosotros somos la fuente para ayudarles a vivir en ese espacio y que ellos necesitan de nuestra presencia. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.